este segundo módulo charlamos con Adolfo acerca de la calidad y la igualdad en la educación y cómo garantizarla a través de las escuelas. Tenemos un sistema educativo que prácticamente es universal en la educación primaria y cada vez más en la educación secundaria. Todos los que deberían estar prácticamente están. Pero entonces, ¿por dónde pasan las desigualdades? Las desigualdades cada vez más pasan por la calidad educativa. Y en esto Adolfo hace un recorrido trabajando ese concepto de calidad y diferenciándolo de las típicas pruebas de rendimiento académico, que son muy útiles para mostrar dónde están los problemas, pero que la calidad es multidimensional y en donde hay otros elementos que influyen en que la educación no se dé de la misma manera. Las condiciones de la escuela, los recursos humanos, los recursos materiales. En este sentido, Adolfo Stubrin va a focalizar en un aspecto puntual que hace a la calidad, que es el currículum. Va a diferenciar entre lo que es un diseño curricular y el currículum puesto en práctica, en donde la participación de la comunidad y de la escuela es determinante. Para esto, como siempre, además de este video principal, cuentan con otros tipos de recursos, por ejemplo, los resultados de las pruebas educativas, opiniones al respecto y material bibliográfico de profundidad. En el nivel primario y también en buena parte del secundario hay buenos niveles de cobertura, es decir, que en las últimas décadas hay más chicos en la escuela. ¿Esto es suficiente? ¿Por dónde pasan las desigualdades hoy? Bueno, digamos que no es suficiente. Efectivamente, el éxito del sistema educativo argentino, el éxito histórico del sistema educativo clásico, se debió a la cobertura, una cobertura muy aceptable en la primera mitad del siglo XX de la primaria. Y sobre las últimas décadas del siglo XX también, una tasa de pasaje entre la primaria y la secundaria también bastante importante, superior al 90%. Es decir, que la masividad del sistema educativo de la Argentina no es reciente. Lo que se ha producido últimamente es la ampliación de la obligatoriedad de la ley 1420, que se extendía a los 7 años de la primaria. Se llegó a los 10 años en la Ley Federal de Educación del 94, incorporando 2 de secundaria y 1 de preprimaria, y se llega a 13 en la Ley de Educación Nacional, que incorpora la obligatoriedad de toda la secundaria. Esa es una decisión política del país, de todas sus autoridades, y ha impactado en las familias, generando una mayor concurrencia. Pero cuidado que también, cuáles son los puntos débiles de ese asunto. Primero que somos más conscientes de la segmentación de calidad en el sistema educativo, ¿no? Que estamos muy claros ahora, porque los estudios lo dicen muy fundadamente, de que las escuelas, aún las escuelas públicas o aún el sector privado que atiende sectores sociales más sumergidos, digamos, tiene resultados educativos más precarios que los que atienden sectores más altos, aun cuando la asistencia puede ser la misma. También que los abandonos, las deserciones, las irregularidades en la asistencia a la escuela son más frecuentes en la medida en que vamos bajando en la pirámide de ingresos, digamos, de las familias. Y al mismo tiempo en la secundaria, el proceso de la Ley de Educación Nacional no se tradujo en un aumento importante de la retención y la continuidad de los estudiantes hasta la graduación, sino más bien llama la atención el proceso de deserción masivo, las tasas muy bajas de cumplimiento de la graduación oportuna de los estudiantes de secundaria. Entonces, sumados estos aspectos cualitativos y cuantitativos, a lo que podríamos agregar las otras grandes metas de las leyes de 2005 y 2006, la ley de financiamiento y la ley de educación nacional, que fue la ampliación de la jornada o la creación de la jornada extendida en las escuelas primarias y el tema de la universalización del jardín de 4 años, y de 3 años, estas metas están muy lejos de cumplirse y además han venido avanzando de una manera
sumamente lenta y sin un planeamiento, o en todo caso con un planeamiento falente, que nos lleva muchos años después a ver saldos muy pobres en esta materia. Estos son los aspectos cuantitativos. Y en los aspectos cualitativos, bueno, ahí podríamos ver que los resultados de aprendizaje a través de los estudios que se realizan son muy desparejos por sectores sociales y diría insatisfactorios aún en los sectores sociales de lo que podría esperarse que cumplan todas las metas trazadas por la escuela. Estas pruebas, como la prueba Aprender, que se hace aquí en Argentina, o incluso PISA, cada vez que salen los resultados son noticias en los diarios, etc. ¿Son un indicador de la situación del sistema educativo, de la situación de la educación argentina? ¿En qué medida sirven para pensar políticas? ¿Qué les podemos pedir y qué no les podemos pedir a las pruebas? Bueno, en realidad el lenguaje se ha deslizado para decir que esas pruebas estandarizadas son un sistema de evaluación de calidad. Y en primer lugar hay que decir que no son un sistema de evaluación de calidad. Son pruebas de medición de aprendizajes. Y como tales dan ciertos elementos de juicio apropiados, pero parciales. Un sistema de evaluación de calidad a cargo del Estado, como debe estar, debería tener otro conjunto de herramientas. Por ejemplo, análisis institucionales, evaluaciones de otros factores, ejercicios más adaptados a las características locales, ejercicios más participativos, que generen mejor conciencia en los actores del sistema educativo de las falencias, de las carencias, de las dificultades, de los asuntos pendientes que existen. No obstante, las pruebas dan sí un resultado. Me parece que hay un cierto exceso de expectativas, porque, claro, las pruebas son uniformes y anónimas, y entonces dan resultados agregados. Para colmo se hacen censales, lo cual es bastante opinable, porque no sería necesario que sean censales en cada oportunidad que se practican, podrían ser muestrales y darían una idéntica información, ¿no es cierto? Ya que son anónimas, no hay ninguna razón para que sea mejor hacerlas censales, es simplemente más caro, más engorroso, más inseguro, más complejo. Pero de cualquier manera yo creo sí que hacen un aporte en la medida en que existan las series interanuales que nos permitan saber la evolución de los resultados en materia de aprendizaje. Y hay que conectarlos con las otras variables, sobre todo vincularlos con las variables estadísticas, que están poco analizadas, poco estudiadas, las del propio sistema educativo y las del INDEC en general y las de otros estudios. Y para eso es evidente que el país no cumplió en ninguna de las dos leyes a las que hacemos referencia, ni en los 90 ni en los 2000, con dotarse de un organismo neutral políticamente. Es decir, que un organismo que dé confianza de que realiza todas estas investigaciones, que es en realidad lo que son investigaciones, en busca de ciertos datos que den claves para decisiones políticas y también para decisiones administrativas y para prácticas pedagógicas en los establecimientos. En los últimos años se les hace el sobre a los directores de las escuelas con los resultados de manera confidencial para que ellos puedan reunirse con el plantel docente y discutir aquellos aspectos que no salieron bien de la prueba de los alumnos. Pero yo no sé de un sobre que se dirija al ministro de provincia, por ejemplo, o que se dirija a la Comisión de Educación de la Legislatura de la provincia, o que se dirija al gobernador. Es decir, hay una idea que la escuela tiene que luchar con uñas y dientes como pueda contra esto, y francamente creo que es poco lo que un director y su plantel pueden hacer con esta información si eso no forma parte de un criterio general de usar la información clave para la política educacional. Justamente a eso, con esa información o con otra más complementaria,
¿Qué posibilidades tiene hoy una escuela de innovar, de pensar proyectos propios, participativos de su propia comunidad escolar? ¿Todas pueden hacerlo? Supongo que no, dada la desigualdad. ¿Y cuál es el lugar del Estado para asegurar bueno, ese equilibrio, esas posibilidades iguales para todas? Bueno, voy a contestar haciendo un rodeo, ¿no? Yo pienso que lo que tenemos débil en la Argentina es la política curricular. Como expliqué antes, el lineamiento general del currículum lo da el Estado Nacional. El currículum en particular de cada nivel y cada modalidad lo hace la provincia. Es evidente que tiene esa prerrogativa. Y hay como una interpretación un poco tecnocrática de que el currículum es un grupo de gabinete que realiza un documento y lo diseña. La palabra clave es el currículum está diseñado. Y como tal se comunica a las escuelas y a las otras dependencias de los ministerios, etc. Pero el problema es que es una visión muy normativa del currículum. Y en realidad el currículum debería ser un enfoque de política en el cual la curricularización de la escuela implique un abordaje sistémico de los problemas de la enseñanza entre los actores, los docentes, los estudiantes, los alumnos, los directivos, los contenidos de la enseñanza, es decir, el plan de estudios, contenido en el currículum, la normativa, las prerrogativas de poder que hay siempre en toda escuela y las familias, por supuesto, y también la infraestructura, las condiciones materiales, el presupuesto y el equipamiento de que se dispone. Eso significaría que, yo evoco siempre en esta materia a Juan Carlos Tedesco, que él decía, si de los 5 grandes factores que intervienen sistémicamente en el éxito o el fracaso de las escuelas, uno se dedica políticamente a cambiar uno de ellos o 2 de ellos, no va a lograr mucho. Para lograr verdaderos cambios y mejoras en el sistema educacional hay que tocar los 5 o 6 factores juntos. Y eso sería el enfoque sistémico. Entonces, la entrega del currículum es un paso en falso. El currículum no debe ser entregado. El diseño del currículum no significa nada. Lo que debería hacerse es asegurarse que el currículum efectivamente se practique, que sea operado, que sea ejercido y ahí sí los resultados efectivamente logrados por cada escuela tienen que asociarse con los que ese grupo técnico o ese grupo directivo, digamos, construyó, ideó, etcétera, pero siempre en combinación con gente que está en la trinchera pedagógica, en la línea de trabajo, en las escuelas, porque el diseño no significa más que un recurso tecnocrático que en sí mismo no logra gran cosa. En ese sentido, las escuelas tendrían, podemos recordar de los años 90, esa idea de que las escuelas tuvieran un proyecto educativo propio y se les hacía escribir el proyecto educativo y se les prometían fondos para ejecutar el proyecto educativo de cada escuela, pero lo que se veía en la consulta de toda esa documentación era que las escuelas no tenían tanta imaginación como podíamos pensar en un primer momento. No había tanta diversidad, no había tanta originalidad en las propuestas escolares. Entonces, es el currículum de la provincia el que tiene que asegurar la calidad y dejarle a las escuelas también las opciones, probablemente, las alternativas, para que generen las variaciones. Incluso si hay en la comunidad educativa o en el plantel docente o en el directivo la inquietud de incorporar algún elemento, están los espacios para que así sea. Pero yo creo que el descansar demasiado en la iniciativa de la escuela en materia de perfilar el contenido de la enseñanza, el estilo de la enseñanza, etcétera, es un poco una quimera por un lado y por otro lado un factor también de desigualdad, porque no todos van a poder interpretar esa autorización y ejecutarla en un nivel parejo, en un nivel adecuado. Y para nosotros, digamos,
los que seguimos la tradición de Sarmiento, lo importante es que la escuela pública sea una escuela común. Y en este caso, las escuelas administradas por el sector privado también, en la medida en que se reivindican como públicas, también deben ser la escuela común de la sociedad argentina.